Yo le veo y doy, sí, mejor, bloque, ¿vale? Oye, yo me Mucho. puedo esperar, o sea, si quieres... Bueno, sí. Voy a responder a esto que has comentado. Está. De nuevo, a Putin la ideología le importa muy poco. Eso no quiere decir y lo he comentado antes, bueno, pero tienes que dejarme también hablar, ¿no? Porque si no, es decir, desde mi punto de vista, a Putin la ideología le importa muy poco. Hay otros elementos que le importan más, lo cual no quiere decir que no haga una política interior clara de ultraderecha, que lo he dicho desde el principio, es decir, no oculto nada. Otra cuestión es que no se pueda tocar o no haya tenido tiempo para tocar todos los elementos. Obviamente Putin es un ultraderechista, ya ha comentado que los opositores se le mueren con mucha frecuencia, es decir, no estoy ocultando quién es Putin. Ya he dicho que Putin es un criminal de guerra, pero esto es algo obvio. Ahora, para Putin, como para el resto de actores geopolíticos, lo importante es la ideología. Os aseguro que en el espectro geopolítico, en el político sí, en el espectro geopolítico, la ideología no importa ni ha importado nunca. Hasta tal punto que Putin, obviamente, hay en muchos países en los que mediante sus instrumentos se apoya la ultraderecha y hay otros países, como España, en los que se apoya la izquierda. Es decir, ¿por qué? Para Putin lo más importante es debilitar, en este caso a Europa, aunque tiene diferentes escenarios. Cuidado, para Putin está África y tiene un comportamiento muy diferente. Para Putin está Asia y tiene un comportamiento muy diferente. En Europa, ¿qué es lo que pretende? Y es una estrategia clara. Es debilitar o desnudar la falta de democracia real. Entonces, para ello, ¿qué utiliza? Cualquier actor le vale. No tiene ningún problema, no tiene problemas en reunirse con Abascal y no tiene problemas por eso, aquí en España, cuando estalla la guerra, uno de los grandes elementos que ocurren es que Antonio Maestre, además, escribió un artículo, Los hijos de Putin, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que de repente está todo el mundo desorientado, porque hay gente de ultraderecha que está a favor de Putin y en contra de Putin, porque hay unas sensibilidades dentro de la ultraderecha diferentes, porque muchas veces cuando hablamos de ultraderecha parece que es todo lo mismo, y no siempre es todo lo mismo. Hay diferentes ultraderechas, hasta tal punto que colisionan. Hay una ultraderecha que apoya a Ucrania y hay otra ultraderecha que apoya a Rusia, cuidado. Y después en la izquierda, ¿qué pasa? Claro, en la izquierda pasa lo que comentaba antes, que hay una izquierda que de alguna forma siente a esa Rusia como la Unión Soviética, que no lo sé por qué, porque es un disparate, ya lo he comentado, y sienten a Putin como un líder antiimperialista. Entonces eso les hace tener esa simpatía por Rusia y por Putin, pero esto no es así. Obviamente esto no es así, esto es lo que estoy comentando, ¿no? No es así. Y de verdad está la cuestión de Russia Today, por ejemplo, la podéis leer como Russia Today apoya, sobre todo se mueve en Alemania en círculos de ultraderecha y en España en círculos de izquierda. Y eso está demostrado, eso no lo digo yo, hay analistas que lo ven. Si puedo decir algo, si este señor Bueno, me yo pido deja, que te bueno, puedo decir. ahora No, solamente una cosa. voy a ¿Te continuar. puedo mandar algún informe No, que un te pueda interesar? momento. Ahora después No, también. un momento. Vamos a Pero esperar. están buenos. Pero los informes, y eso está muy bien porque yo leo muchos, depende de quién, porque está muy bien que hay fuentes pro-occidentales que te montan unos informes que luego hay que lo Yo sostengan. no hablo de ese tipo de fuentes. Bueno, vale. Un poquitín, compañero, respeta un poco el público. No, pero ¿qué te Por favor, pasa, chico? por favor, no hagamos conversaciones individuales, porque entonces no podemos enriquecernos todos en conjunto. Tengo palabra por allí, pedida. ¿Hay alguien más que se apunte? Tú has podido, ¿no? Un segundo, sí, está. Yo solamente doy 3 nombres y me voy, que me tengo que ir. Son de referencia Poch, Ina Ocenova o Taibo, por ejemplo. ¿Serían buenas esas 3 referencias? A ver, aquí no hay referencias buenas, volvemos, no hay referencias malas, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que comentaba un poco antes, yo creo que todo el mundo tiene sus piezas y suelta unas piezas del puzzle que son interesantes, ¿no? A mí Taibo me parece una referencia muy buena, pero de nuevo hay que analizar todo lo que se dice, es decir, Pero sería una de las... más que referencias, a mí lo que me interesan es lo que dicen en cada momento y cuáles son los argumentos que ellos emplean, ¿no? Porque fijaros que incluso hay un tipo como el coronel Baños,
pues claramente es un tipo de ultraderecha, claramente, pero hay que decir lo que dice y cuáles son sus argumentos, ¿no? Entonces, más que referencias de personas, es qué es lo que dicen y cuáles son los argumentos, ¿no? Porque muchas veces nos queremos, como que queremos quedarnos con una referencia y que esa nos valga y que nos cuente siempre la verdad, y no siempre es así, ¿no? Y... En el caso de Vox, sí, te respondo. Y en el caso de Vox, ha intervenido, ha participado con vanguardia en esos territorios. Sí. O sea que se considera un experto de eso. Sí, a ver, de Rusia desde luego, o sea, muy lo que ha escrito de Rusia, desde luego. Y en el caso de Ina, pues también tiene muchas referencias. Lo que pasa que vuelvo a lo mismo, hay que ver lo que escribe y cómo está sostenido. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, sí, hasta luego. Teníamos por allí a... Sí, y después Lucía. Vale. Yo, primero es un tema muy complicado. Muy complicado. ¿Se puede presentar los que hablan, por favor? ¿Los que ¿Se hablan? pueden presentar los que hablan? Bueno, si Yo me quieren llamo ellos... Daniel. Daniel. Sí, hola, ¿qué tal? Soy socio aquí del Sol. Gracias. Encantado de estar con vosotros. Primero, es verdad que es un tema sensible y evidentemente a todos nos han estado, a todos, las informaciones que llegan son frentistas, vamos a decirlo así. Es decir, están diseñadas para que cojamos un odio desmesurado a una de las partes y también tengamos una visión demasiado idealizada y positiva del bando al que te adscribes. No sé si pasa, que cualquier información, muchas de ellas bien fundamentadas, que va contra tu interés, vamos a decirlo así, de frentista, vamos a decirlo así, pues no reacciona muy acaloradamente y viceversa. Pero es verdad que la información está diseñada para eso, para enfrentarnos un poco. Bien, dicho esto, por tanto, para mí es una invitación a la calma que debatamos relajadamente de todo. Una pregunta muy fácil. Yo tengo la sospecha, para mí, yo mi tesis no la voy a esconder, mi opinión es que el Euromaidán fue un golpe de Estado, que las regiones del este votaron mayoritariamente al gobernante que había, que es verdad que era un corrupto un poco fumado, eso no lo vamos a discutir, pero que ante ese golpe de Estado y ante la represión de manifestaciones que hubo contra ese golpe de Estado por parte de las nuevas autoridades, va a haber un caldo de cultivo para oponerse al nuevo Estado ucraniano, es decir, separarse, y que efectivamente, eso es mi tesis, y que, en mi opinión, hay que decirlo todo, Ucrania reprimió al este, les corta el gas en invierno, al final hay bombardeos, hay 16.000 muertos antes de que empiece la invasión de Rusia a Ucrania, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, eso existe. Es una herida, una guerra terrible, y las autoridades desde ese momento, pero en mi modesta opinión, no son legítimas. ¿Es verdad? Entonces, precisamente va una pregunta. Desde el momento del Euromaidán hasta que gana Petro Poroshenko, que es el primer presidente que gana unas elecciones dentro de este nuevo Estado ucraniano, vamos a llamarlo así, en ese que estuvo el hombre este alto, delgado, calvo, con gafas, Arsenyuk, o no sé cómo se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llama. No, Yanukovych es el que echaron precisamente, era el pro-ruso, entre comillas. No, hay un medio, antes de las elecciones que gana Poroshenko, que se llama Yavsenyuk, algo así que no me acuerdo, ahí hay un año. Mi pregunta es si siempre hay informaciones que dicen que movimientos de ultraderecha que recogen la herencia, has hablado de Ucrania, se ha hablado de la presentación de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, hubo movimientos políticos nacionalistas ucranianos que integraron las SS hitlerianas y mataron a polacos, hicieron grandísimas masacres, entre ellas Stefan Bandera, que es un héroe para los ucranianos que han tomado el poder desde el Maidán. Entonces, en ese lapso de tiempo se metieron los elementos, ¿te consta, sabes, si los elementos ultraderechistas, Pravi Sector y otros movimientos parecidos, se metieron en las estructuras del Estado, en el ejército y demás? Esa sería una pregunta que para mí aclararía muchas cosas. A ver, de todo eso hablo en el libro, es decir, pero todo eso es el contexto, que es muy importante. Es decir, es que todo ese contexto, de que además no hemos hablado porque no nos puede tocar todas las piezas en 30 minutos, ¿no? Evidentemente todo ese contexto lo relato, todo el contexto de los engaños occidentales y la expansión occidental con el engaño lo relato, todo esto existe y es un elemento fundamental. Está Odessa y cómo queman a 50 personas vivas, que es una auténtica salvajada, y cómo queda impune, ¿no? Tenemos, por supuesto, ese nacionalismo ucraniano que bebe de forma muy clara del nazismo, igual que el nacionalismo español bebe del franquismo. Esto es algo que lo vemos así, ¿no? Y todo esto evidentemente es así. ¿Golpe de Estado?
Claro que sí. Además, y esto me interesa, ¿no? Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, siempre, independientemente de después ese contexto que nos ayude a definirlo o explicarlo. Por ejemplo, cuando hablo de invasión rusa de Ucrania, hay quien prácticamente me dice que eso no fue una invasión. Perdón, hay unos militares cruzando un territorio y están invadiendo un país. Es una invasión militar. Otra cuestión es el contexto que le podamos dar a esto o la explicación que le demos a esto. Por ejemplo, la revolución de los claveles no es una revolución, es un golpe de Estado. Otra cuestión es la interpretación que le damos. Oiga, que ahí había un dictador, es que esto fue pues, para instaurar un sistema democrático. Después, la revolución de los claveles tiene varias contrarrevoluciones de las que no nos acordamos nunca. Nos acordamos de la revolución, pero no de las contrarrevoluciones ni de los cambios constitucionales que ha habido en la Constitución de Portugal, casi siempre para retrotraer toda esa revolución, que no fue tal, ¿no? Es decir, me importa mucho la cuestión técnica, ¿no? Y en este caso, obviamente, lo que pasa en Ucrania es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado en la que hay elementos ultraderechistas, por supuesto. Ucrania, por ejemplo, es un Estado en el que, mucho antes de la guerra, hay una enorme permisividad con la extrema derecha y se han vivido episodios que en otras partes de Europa serían absolutamente impensables, por supuesto. ¿Es Ucrania un Estado nazi? No. Esto es algo que me parece muy importante. Es decir, creo que tenemos que denominar las cosas por su nombre, ¿no? Y muchas veces tendemos, en función de nuestros puntos de vista, a cambiar, ¿no? Y esto pasa mucho en Occidente. Vemos como que hay un gobernante y podemos ver que ha sido un golpe de Estado o hay unos rebeldes, como en Siria. Es que en función de, ¿es mi amigo? Un golpe de Estado. No es mi amigo, es una revolución, rebeldes, revoluciones de colores, revoluciones de frutas, revoluciones de árboles, ya lo vamos cocinando, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces sí, por supuesto, se necesita esa explicación, pero Ucrania requiere de una explicación mucho mayor que los últimos 10 o 15 años, ¿no? Y eso sí que me parece importante, ¿no? Ucrania, como bien comentabais, Ucrania históricamente en los últimos, sobre todo 200, 250 años, Ucrania ha estado siempre en un territorio frontera de civilizaciones, ¿no? Entonces, entre la civilización occidental y la civilización eslava. Esto lo que ha generado ha sido una enorme movilidad en estabilidad en toda esa zona, ¿no? Y evidentemente hemos visto en muchos episodios históricos muy diferentes que han ido condicionando y cambiando las condiciones de ese territorio, ¿no? Pensemos que nosotros, España, como tal, estamos muy condicionados por el resultado de finales del siglo XV, de esa serie de reinos que no terminan nunca de unificarse. Y esto es algo que ha condicionado toda la historia, toda nuestra historia, hasta el punto de hoy. Es decir, necesitamos llegar a ese punto para explicar lo que pasa ahora. Pues imaginad si nosotros, debido a esos reinos que nunca se terminan de unificar, que no termina de haber un reino que se imponga sobre los demás, tenemos a día de hoy un claro problema territorial. Imaginad Ucrania, que ha sido un auténtico vaivén. De hecho, ha sido un auténtico vaivén que no ha existido durante gran parte de ese tiempo, y que incluso en su propia existencia, y hay un análisis muy bueno del año 2003, en el que te habla de ese choque de civilizaciones. Ya te habla en el 2003 de ese choque de civilizaciones, de esa complejidad de Ucrania, de esa Ucrania con esos millones de rusos, de rusoparlantes. Es más, pensemos, cuando hablamos de invasión, que es una invasión militar, no es una invasión militar de un país al uso, y para eso necesitamos el contexto. De hecho, es más, el mayor número de refugiados se van a Rusia. Oiga, es que esto es completamente insólito, que un país invada a otro y reciba al mayor número de refugiados. Esto no se sostiene, hay algo que no me están contando. Es decir, esto no es un país que invade a otro porque sí. Ojo, lo cual no lo estoy justificando, sigue siendo un crimen, sino que hay una historia detrás, hay esos 10, 15 años, pero hay mucho más detrás, ¿no? Podemos irnos a